revelan el increíble acto de la mesera que transformó el llanto de los gemelos en alegría inesperada. Lucía, con su delantal manchado de grasa y una sonrisa que ocultaba 1000 batallas, se movía entre las mesas del pequeño restaurante familiar. Los clientes, absortos en sus conversaciones, apenas la notaban. Para ellos, solo era una sombra en el servicio, una mera mesera que traía sus platillos. Pero detrás de esa apariencia, ella cargaba el peso de ser madre soltera de 2 gemelos y la angustia constante de hacer malabares entre las cuentas y el amor por sus hijos. Ese día, el bullicio habitual del lugar le resultaba ensordecedor. Las risas de los clientes retumbaban en sus oídos, pero su corazón latía descontrolado al recordar el llanto desesperado de sus hijos que había dejado en casa. ¿Qué estarán sintiendo? ¿Por qué no puedo estar con ellos? La culpa la consumía. El miedo a perder su empleo la mantenía atrapada en esa rutina agotadora. ¿Qué pasaría si un día no podía más? La ansiedad crecía en su pecho, casi asfixiante. Era un delicado equilibrio entre proporcionar para su familia y estar presente en sus vidas. Mientras servía a una mesa, la risa despreocupada de un grupo de niños le recordó lo que había dejado atrás. Una sombra de tristeza se apoderó de su rostro. En ese instante, miró a los pequeños, sus ojos brillantes la retaron a tener valor. Sin pensarlo, se acercó y comenzó a contarles historias de héroes y criaturas fantásticas, un mundo donde los sueños podían volar. Fue entonces cuando de un modo inexplicable, su dolor se transformó en energía. Sus palabras parecían fluir naturales y poco a poco los rostros de los niños se iluminaron. Se notaba en el ambiente que algo mágico estaba sucediendo. Las risas infantiles reemplazaban el llanto que aún resonaba en su mente. Pero en su interior, la angustia persistía. ¿Podría mantener este nuevo rumbo? ¿Era realmente suficiente para cambiar su vida y la de sus hijos? La situación le recordaba que en esta vida, todo lo que había construido podía desmoronarse en un segundo. Había colegas que la miraban con recelo. Algunos la consideraban una amenaza. El ambiente se tornó tenso y su popularidad le pesaba como una cadena. Mientras contaba historias, la atención por parte de los adultos creció. Se están fijando en mí, pensó, pero el temor la asaltaba. La envidia podía surgir entre sus compañeros y cada mirada cargada de crítica se sentía como balas disparadas al aire. Pero su corazón, a pesar de todo, latía con esperanzas nuevas y un profundo deseo de hacer las cosas bien. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con la difusión. El alcance, en serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al regresar al restaurante, el eco lejano de los gemelos llorando la acompañó. La presión no solo provenía de sus responsabilidades como mesera, la búsqueda de su identidad y del legado familiar ahora había despertado molestias y dudas que nunca había confrontado. ¿Estaré traicionando a mis hijos al perseguir este sueño?, se preguntó, mientras la ansiedad la acorralaba. No sabía cuánto tiempo podría sostenerse en este juego emocional, entre el amor por sus pequeños y la ambición de ser quien realmente era. La siguiente pregunta la estremeció. ¿Podrán mis cuentos salvarme o llevarme a la ruina? No podía evitar sentir que la historia apenas comenzaba. El inicio de la semana trajo consigo una intensa reflexión para Lucía. Cada mañana, en la penumbra de su cocina, preparaba el desayuno mientras observaba a sus gemelos jugar en el suelo. Era un momento de paz efímera, la imagen de sus risas era el pilar que la mantenía en pie, pero también le recordaba el precio que estaba pagando. Sostenía en su mente la decisión de seguir explorando su talento para contar historias, pero la voz de su madre resonaba dentro de ella. No se puede vivir de sueños, Lucía. Esa advertencia la angustiaba más que cualquier otra cosa. Esa tarde, mientras atendía a las mesas, el dueño del restaurante, don Carlos, se acercó a ella con una mirada que mezclaba preocupación y curiosidad. «He oído rumores de que los clientes te piden más cuentos. ¿Estás captando su atención?»
Sus palabras fueron como un destello en su mente. ¿Y si esto es lo que necesito?, pensó. Pero el miedo a asumir mayores riesgos la frenó. Podía imaginarlos, los murmullos de sus compañeros cuestionando su lugar en el restaurante, murmullos de una inseguridad que se estaba apoderando de su vida laboral. Con el paso de los días, su ansiedad se transformó en una constante lucha interna. Una noche, mientras regresaba a casa después de un agotador turno, Lucía se detuvo frente a un pequeño parque. Las luces del lugar parpadeaban y un grupo de niños reía jugando. ¿Por qué no doy un paso más?, se preguntó. El deseo de ser más que una simple mesera la consume, pero también la sombra del abandono y el rechazo la golpeaban. Hoy es el día, murmuró para sí misma. Decidida, se acercó a don Carlos al inicio del siguiente turno. Quiero organizar una noche de cuentos aquí, en el restaurante. La respuesta de él fue un silencio prolongado, y la ansiedad se transformó en un nudo en su estómago. Puede que no funcione, Lucía. La inseguridad pintó el rostro del dueño de color gris. Sin embargo, la esperanza brotó de su interior. Dame una oportunidad. Su voz tembló, pero el brillo en sus ojos debía ser contagioso. Don Carlos finalmente asintió, y así el desafío fue plantado. Las noches de cuentos comenzaron a atraer a más clientes. Las historias de Lucía resonaban en sus corazones. Comenzaron a pasar de ser un simple entretenimiento a una herramienta de conexión. Sin embargo, la presión aumentó. Empezaba a enfrentarse a la difícil tarea de equilibrar la carga emocional de ser el centro de atención y mantener la capacidad de lidiar con las miradas de sus colegas. La inquietud seguía acechándola, esa sensación de que todos esperaban su caída. Con el paso de las semanas, una noche, después de una exitosa presentación, uno de los adultos se le acercó. «Eres increíble, Lucía. Tus historias son especiales». El cumplido, en lugar de aliviarla, la dejó con inquietud. Su reputación crecía, pero también lo hacía la presión. Había un riesgo inminente. Si fallaba, sería un impacto devastador. Esa noche, mientras se acostaba, el dilema regresó. La trampa de sus propios éxitos la había envuelto. Sentía que estaba a punto de caer en un abismo, un lugar donde no solo podría perder su empleo, sino también el amor propio que había reconstruido con tanto esfuerzo. ¿Qué pasaría si no puedo sostener esto?, se preguntó, temiendo la inevitable posibilidad de decepcionar a sus hijos. Cuando finalmente se adormeció, sobre su mente cernía una pregunta aterradora. ¿Es el tiempo de los sueños un lujo que no puedo permitirme? En el silencio de la oscuridad se formó un nuevo desafío en su corazón, una decisión que podría cambiar su vida y la de sus gemelos para siempre. ¿Sería capaz de ejecutar su plan sin perderse en el camino? La noche todavía guardaba secretos por descubrir. Despertó en la mañana con la cabeza llena de preguntas y emociones revueltas. En medio del sonido familiar de los juguetes y las risas de los gemelos, Lucía sintió que la presión aumentaba, como si cada risa fuera un eco que la instaba a demostrar su valía. La idea de fracasar se entrelazaba con el deseo de brillar, generando una tormenta en su interior que necesitaba calmar. Mientras preparaba el desayuno, recordó las historias que había contado la noche anterior. Palabras que habían conmovido y desconcertado, pero que también llevaban un peso que comenzaba a ser agotador. ¿Es esto lo que realmente quiero?, reflexionó, sintiendo que su voz interior le presionaba para justificar sus decisiones. Su jornada laboral se convirtió en una serie de pensamientos agridulces, una dualidad de euforia y miedo. Aquella tarde, en medio del servicio, su mente se centró en un cliente que ocasionalmente asistía a las noches de cuentos. Un hombre de cabello canoso que parecía captar cada matiz de sus relatos. Al acercarse, ella previó otra de sus charlas habituadas sobre la importancia de estar a la altura de las expectativas. «Hola, Lucía, necesito hablar contigo», comenzó con tono grave. Su voz, aunque respetuosa, la hizo sentir vulnerable. El hombre tomó aire antes de proseguir. «He venido a tus noches de cuentos varias veces. Hay un don en ti, pero debes saber que no es suficiente solo contar historias. Debes vivirlas». Esas palabras resonaban en su cabeza. Se dio cuenta de que en su afán por cumplir con las expectativas externas, había comenzado a poner en pausa sus propias aspiraciones. No estaba viviendo su historia,
Había estado simplemente interpretándola. Esa noche se encerró en sus pensamientos, preguntándose cómo podría integrar su vida diaria con ese instinto narrativo que ardía dentro de ella. Los días pasaron y la sensación de estar al borde de un precipicio la acompañaba constantemente. Comenzó a planificar más allá de su actuación en el restaurante. Se planteó cómo podía crear un vínculo más profundo con las historias que anhelaba contar. Esa tarde, mientras observaba a sus gemelos jugar, se le ocurrió un enfoque dramático. ¿Y si ellos fueran parte de mis relatos?, se dijo en voz alta. A medida que lo meditaba, la idea de incluir a sus hijos en el proceso creativo se volvió cada vez más emocionante. Podría transformarse no solo en narradora, sino en creadora de un mundo donde su propia historia se entrelazara con las narraciones de sus pequeños. Esa combinación podría representar el equilibrio que tanto deseaba, un vínculo entre su papel como madre y su aspiración artística. Decidida a materializar esa visión, comenzó a notar los pequeños momentos en su vida familiar, las lecciones que sus gemelos le enseñaban sobre la imaginación y la inocencia. Con cada risa y llanto, se daba cuenta de que tenía mucho más que ofrecer. La idea de contar historias que no solo entretenían, sino que también educaban y unían a su familia, le parecía liberadora. Las noches de cuentos pronto se convirtieron en un lienzo para experimentar, donde los relatos se fusionaban con vivencias cotidianas, llenos de personajes inventados a partir de los juegos de sus hijos. Su entrega era evidente, y aunque la presión seguía latente, encontró en su nueva perspectiva una chispa que la iluminaba. Justo cuando los clientes comenzaron a notar la frescura de sus narrativas, una idea inquietante la cruzó. ¿Y si este enfoque no funcionara? ¿Y si estoy a punto de llevar a mis hijos a un camino incierto? Esa pregunta la persiguió mientras sus sueños se entrelazaban con una nueva capa de desafío. Se talló a sí misma una meta ambiciosa: lograr que su nuevo estilo se volviera no solo un éxito, sino un legado. ¿Sería capaz de mantener ese impulso y equilibrar sus ansias profesionales con el miedo a decepcionarse a sí misma y a sus hijos? La vida de Lucía estaba a punto de dar un giro inesperado, y el tiempo para actuar se acercaba rápidamente. Esa noche, mientras preparaba una nueva historia, quedó atrapada en la duda de si el próximo paso la llevaría a un triunfo aún mayor o a un fracaso inesperado. Así comenzaba un nuevo capítulo en su vida, pero las sombras de su incertidumbre aún acechaban a la vuelta de la esquina. Lucía se despertó con un renovado sentido de propósito. Era la mañana de la presentación, y había decidido que sería una noche clave en su viaje narrativo. La idea de entrelazar las historias de sus gemelos con su propio arte convirtió cada instante en una oportunidad. La presión había regresado, pero ahora, en lugar de asustarla, la electrificaba. A medida que preparaba el desayuno, desarrollaba una trama en su mente que prometía captar la esencia de la alegría infantil y la sabiduría maternal. Mientras los niños disfrutaban de sus tostadas y jugaban entre risas, Lucía observaba cada gesto, cada brillo en sus ojos. Notó que el mayor impacto de sus historias podría venir de su autenticidad. Esta noche contaría no solo sobre princesas y dragones, sino sobre su propia lucha y el amor incondicional que sentía por sus gemelos. Una historia donde su vulnerabilidad y resiliencia se vuelven el corazón de la narrativa. El día avanzó cargado de nervios. Las interacciones con los clientes del restaurante durante el servicio habitual se tornaron en una danza de aprendizaje y prueba. Cada conversación se sentía relevante, cada risa una señal para ella de que estaba en el camino correcto. Recordó las palabras del hombre canoso: «Debes vivirlas». ¿Qué mejor manera de hacerlo que contándolas a través de su propia voz, conectando con sus pequeños? Mientras se preparaba para la noche, ajustó su vestuario, un toque de color, algo que evocara la magia que planeaba infundir en sus relatos. El nerviosismo le provocaba un ligero temblor en las manos, recuerdo de momentos donde había dudado de su capacidad. En su mente, el fracaso acechaba como un lobo en la oscuridad, pero esta vez se compuso. En lugar de permitir que el miedo la inmovilizara, decidió transformar esa inquietud en energía positiva. Al llegar al restaurante, se sintió reconfortada al ver a sus clientes habituales acomodarse en sus asientos, expectantes. La sala se iluminó con sus risas y murmullos, y una oleada de determinación le recorrió la columna vertebral.
Se subió al pequeño escenario, preparándose para compartir un pedazo de su vida, entrelazando la infancia de sus gemelos con las historias que había cultivado. Aún en la penumbra del miedo, esa conexión genuina le ofrecía la fuerza que necesitaba. Empezó a narrar, inyectando cada palabra con sinceridad. Se adentró en recuerdos donde los gemelos habían sido la chispa de su creatividad, relatando cómo cada llanto se convertía en risa y cada lágrima en una aventura que esperarían juntos. La audiencia se acercaba a su relato. No solo escuchaban, sino que parecían transportar a sus propios recuerdos, uniendo la historia personal de Lucía a sus propias experiencias. Sin embargo, mientras el relato cobraba fuerza, la tensión comenzó a transformarse. La duda que había empezado a disiparse volvió a golpear. ¿Era suficiente? ¿Realmente captaría la esencia de lo que quería mostrar? Y en medio de su narración se encontró en un punto en el que debía decidir: continuar con el guión establecido o arriesgarse a revelar su auténtico yo, quebrando la barrera entre el personaje y la persona que verdaderamente era. Era un momento decisivo, un dilema que podría definir no solo su performance esa noche, sino su camino hacia el futuro. Con el aliento entrecortado, sabía que el sacrificio de mostrarse vulnerable podría ser el ticket hacia su verdadera libertad creativa. La sala aguardaba. Pero, en esa encrucijada de decisiones, una interrupción sin previo aviso resonó en el ambiente, amedrentando su rumbo. Un golpe heló el aire, y las miradas se volcaron hacia la entrada, donde una figura familiar se manifestaba con un rostro que oscurecía aún más sus pensamientos. Cada pulsación de su corazón marcaba la aceleración de un conflicto que no solo ponía en juego su presentación, sino también todo lo que había construido hasta ese momento. ¿Sería capaz de enfrentar este nuevo desafío y encontrar la paz en su propia narrativa? El silencio se instaló en la sala, un vaho de incredulidad suspendido en el aire. Lucía sintió cómo el corazón latía en su garganta, su mente rebosante de preguntas. La figura familiar que interrumpía su relato era su madre, pero no la madre cariñosa a la que anhelaba abrazar. Ese rostro severo, con la mirada penetrante, evocaba dudas que creía superadas. Su llegada era como un eco del pasado, un recordatorio de fragilidades que había creído enterradas. Mientras la tensión aumentaba en el ambiente, Lucía respiró profundamente, intentando reanudar el hilo de su historia. Pero cada palabra que planeaba pronunciar se tornaba pesada, y la inseguridad empezó a reverberar en su interior. ¿Qué significaba realmente su arte para ella si su propia madre era un testigo? Una crítica interna explosiva que amenazaba con descarrilar su flujo creativo. Sin embargo, el instante de incertidumbre se vio acompañado por una idea inédita. Debía recoger el valor para enfrentar no solo a su madre, sino también a su propio miedo. Quizá, pensó, esa era la esencia de la narrativa que tanto buscaba, la vulnerabilidad ante los que amamos, la lucha diaria con nuestras emociones y verdades más profundas. Así que, en vez de ceder al pánico, decidió que transformaría ese nerviosismo en fuerza. El amor que sentía por sus gemelos y su deseo de ser un modelo de resiliencia iban a iluminar su camino. Volvió a centrarse en su voz, dejándose llevar por las emociones que habían resurgido. Tal vez no soy la madre perfecta, comenzó, sintiendo el peso de cada palabra, pero a través de ellos he aprendido lo que significa amar incondicionalmente. Cada dificultad que enfrentamos juntos se convierte en un capítulo de nuestra historia. Y ha habido lágrimas, sí, pero también risas. La alegría florece incluso entre los desafíos. La audiencia, antes expectante, ahora se dejaba llevar por la sinceridad cruda de su relato. El relato comenzó a fluir con mayor naturalidad, las palabras surcando la sala como un río en plena crecida. Describió momentos de alegría y tristeza, un ciclo interminable, donde cada experiencia se entrelazaba con la siguiente. Al hablar de sus gemelos, su voz adquiría una fuerza renovada. La mirada comprensiva de sus padres la ayudaba. Algunos espectadoras hizo eco en su corazón. Ellos también habían enfrentado tribulaciones y anhelos. Esa conexión genuina transformó la sala en un espacio casi sagrado, donde las historias individuales se unían en un tapiz de vida compartida.
Pero mientras la narrativa se alzaba, la figura de su madre permanecía allí, palpable y presente. Cada vez que Lucía desviaba su mirada hacia ella, sentía un impulso contradictorio. El deseo de conquistar su aprobación y a la vez una necesidad imperiosa de liberarse de cualquier balanza que aplicara su juicio sobre su arte. Esa lucha interna comenzó a florecer, narrándose a sí misma a través de su canto de historias. Al finalizar su relato, un susurro de aplausos la envolvió. Aunque el reconocimiento resonaba en sus oídos, Lucía se sintió como si hubiera dejado al descubierto su alma, la vulnerabilidad marchando de la mano de la valentía. Miró a su madre y contempló la inseguridad en su rostro, reflejando lo que ella misma había sentido por años. Se preguntó si quizás la figura que tanto había temido podría convertirse en su mayor apoyo en el camino que estaba por delante. La sala quedó en silencio otra vez, mientras la mirada de Lucía se intensificó en la de su madre. El momento era decisivo. Debía dar un paso hacia esa nueva verdad, hacia una conexión más profunda que pudiera transformar el dolor del pasado en una nueva forma de amor. A medida que las preguntas comenzaron a arremolinarse en su mente, Lucía comprendió que ese capítulo de su vida iba más allá de una simple presentación. ¿Podría enfrentar la cruda realidad de su relación con su madre y, a su vez, permitir que eso alimentara su proceso creativo? La respuesta exigía una exploración que iba más allá de los límites establecidos. Esa noche no solo se trataba de contar historias, sino de reescribir una narrativa personal. ¿Estaba lista para asumir ese desafío? El murmullo de los aplausos ya se había desvanecido, pero el eco del momento seguía resonando en la mente de Lucía. Aquella sala, llena de rostros anhelantes, se convirtió en un espejo donde su vulnerabilidad no solo se reflejó, sino que también plantó las semillas de un propósito renovado. La figura de su madre permanecía fija, una presencia que desafiaba y al mismo tiempo convocaba. Había algo en su expresión que la invitaba a descifrar las capas de su relación, pero en la bruma de ese instante, Lucía se sentía perdida. Decidió que no podía esperar más. Era momento de tomar cartas en el asunto, no solo en su vida profesional, sino en su vida personal. La tensión que anteriormente la paralizaba ahora se convertía en determinación. Debía enfrentarse a su madre y al intrincado legado emocional que portaba. Desplazándose entre los asistentes, Lucía encontró un rincón donde la luz era tenue, un lugar que le permitía respirar. Se sentó en una esquina apartada y cerró los ojos, buscando un equilibrio que la ayudara a calibrar sus emociones. Sabía que la conversación que debía tener con su madre no sería sencilla. Generaciones enteras de expectativas, las de su madre, las de su abuela, colgaban en el aire. Se cuestionó si era posible romper la cadena de juicios y desencuentros que había marcado su infancia. Visualizó el futuro, una relación más sana donde la crítica fuese reemplazada por el apoyo incondicional. Pero el camino hacia esa meta parecía estar pavimentado con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Podría hacerle entender lo que realmente significaba su arte? A medida que la imagen se formaba en su mente, un nuevo plan comenzó a surgir. No solo sería un diálogo sobre su trabajo, sería un acto de reconciliación. Con una determinación renovada, Lucía se levantó. Caminó nuevamente hacia el centro de la sala, donde su madre aún permanecía, al borde de un mar de emociones. Lucía entendió que debía comunicar más que palabras, debía demostrar, con convicción, la esencia de su viaje personal. «Madre», comenzó, sintiendo que cada sílaba eran pasos firmes hacia adelante. «Hay algo que necesito que entiendas. He luchado toda mi vida por ser la hija que esperabas, pero al mismo tiempo he descubierto quién soy en el proceso». En ese instante, el resto del mundo se desvaneció. En su pecho, la valentía se acentuó con cada palabra, convirtiéndose en un mantra que resonaba con fuerza en su interior. «No quiero que mis hijos huyan de sus verdades, como yo lo hice. Quiero que se sientan libres de crear, de expresarse sin miedo al juicio, tal como yo quiero ser libre».
Ellas dos, al borde de la confrontación más monumental, estaban a punto de entrelazarse en un diálogo que desarmaría viejas heridas. Mientras la sala se llenaba de murmullos otra vez, Lucía sintió que el aire se tornaba más ligero a su alrededor. Este momento podría ser el catalizador de algo nuevo, pero también tenía la certeza de que la verdadera transformación requeriría más que palabras. Requiere acciones, compromiso y una apertura a la vulnerabilidad que nunca había imaginado que podría ofrecer. Lucía respiró hondo y observó a su madre en silencio, esperando su reacción. La emoción palpitaba en el aire entre ellas, una tensión que prometía tanto liberación como respuesta. La mirada de su madre se oscureció por un instante, y Lucía reservó la esperanza de que tal vez esa sería la chispa que encendería el fuego de un cambio real. Pero al mismo tiempo, ese momento fue un recordatorio de que una conversación no lo resolvía todo, por lo que empezó a planear la siguiente etapa de su viaje creativo. La dirección que tomaría dependía de esta confrontación. ¿Fue aquel el principio de un nuevo entendimiento o el inicio de una batalla más profunda? La respuesta, mientras Lucía aguardaba, era incierta, pero el desafío se sentía tangible. Estaba lista para descubrirlo. Lucía sintió cómo el aire a su alrededor se tornaba denso cuando su madre, tras un breve silencio que se hizo eternidad, finalmente pronunció palabras que resonaron con fuerza. No entiendo, Lucía. Esa simple frase fue como una campana que marcaba la distancia entre sus mundos. La cruda verdad de su relación se revelaba en esa incomprensión tan profunda, tan cargada de emociones no expresadas. En lugar de ceder ante la frustración, se sintió impulsada a profundizar. La determinación que había surgido en su pecho no podía disiparse. Recordó todos los pasos que le había costado recorrer para abrazar su arte sin miedo. Madre, quizás este camino es el que menos esperabas para mí, pero es el que me ha permitido sobrevivir, continuó, su voz ahora firme y decidida. La presión en la sala la rodeaba, y Lucía se sintió como si todos los ojos estuvieran también sobre su madre. La reacción de ésta era crucial no solo para su relación, sino también para la red de emociones que sostenía su propio ser. Supo que aquel momento era una prueba, un acto de fe hacia sí misma. Sin embargo, esa fe no dependía solo de las palabras, sino de cómo sus manos podían tangibilizar su verdad. Regresó a sus recuerdos. Lucía había canalizado su dolor a través de la pintura. Los colores vibrantes de su obra neutralizaban cualquier desasosiego interno. En cada trazo había una porción de su ser, colocada en un lienzo que hablaba más que 1000 palabras. La pintura es mi voz, madre. Cada pieza que creo es una parte de mí que deseo compartir, articuló con un fervor renovado. Su madre pareció parpadear con incredulidad, como si la sorprendiera la profundidad de su disidencia. Envalentonada, Lucía se centró en esos momentos cuando la pintura le había ofrecido un refugio. No podemos seguir acumulando silencios entre nosotras. Es momento de abrir un camino hacia lo que verdaderamente somos. Te necesito a mi lado, entiendas o no mi arte. La respuesta de su madre quedó atrapada entre un suspiro y una mirada melancólica. Lucía sintió un giro en la atmósfera, una mezcla de rechazo y curiosidad. En este mar de emociones encontradas, vislumbró lo que hacía falta, un acto que fuera más allá de la conversación, algo que demostrara su lucha. Tenía que llevar a su madre al taller, a ese espacio sagrado donde su vida cobraba sentido. El taller era su santuario. Madre, ven, quiero que veas lo que hago. Nuevas obras están esperando a ser compartidas. Quizás ahí, en el proceso, podamos encontrar el entendimiento que tanto anhelamos, propuso. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de esperanza y temor a la equivocación. Necesitaba esa conexión, ese puente que uniera sus dos mundos. La mirada de su madre, inicialmente renuente, comenzó a suavizarse. El impulso interno de Lucía se convirtió en un empujón real hacia la acción. Era consciente de que este podría ser el principio de un nuevo capítulo, no solo en su relación, sino también en su trayectoria artística.
Al salir del evento, la ciudad la recibió con luces parpadeantes y sonidos vibrantes. La otra parte de su viaje empezaba, y el destino, no. Era solo el taller, sino un espacio emocional donde la autenticidad podría florecer. ¿Sería capaz su madre de ver más allá de sus propias expectativas? Lucía sabía que había sembrado la inquietud, pero se preguntaba si eso sería suficiente para que su madre decidiera acompañarla. Mientras descendía por la calle, la ansiedad y la emoción se entrelazaban en su estómago. Su arte tenía tanto potencial, pero ¿realmente estaba preparada para abrir su corazón por completo? De repente, la incertidumbre se convirtió en combustible. Ella estaba lista para el desafío, esa llave que podía abrir la puerta a un nuevo entendimiento. Pero dentro de ella brotaba una inquietante pregunta. ¿Y si su madre no estaba lista para recibirla? Lucía se adentró en el taller con una mezcla de ansiedad y determinación, el aire cargado de la historia que resonaba entre cuatro paredes llenas de color y emoción. Cada rincón estaba impregnado de su esencia, el lugar donde había aprendido a enfrentar su dolor a través de la creatividad. La idea de compartir ese espacio con su madre le provocaba una emoción intensa, pero también un temor palpable. Las horas previas a la llegada de su madre se convirtieron en un torbellino de pensamientos. Mientras preparaba los lienzos, se preguntaba si su arte sería suficiente para romper las barreras que separaban sus mundos. Cada pincelada parecía ser un grito silencioso por la aceptación que anhelaba. La pintura era su voz, su protesta, su abrazo en un universo que a menudo ignoraba su verdad. Al poco tiempo, el sonido de unos pasos firmes resonó en la entrada. Por un momento el corazón de Lucía se detuvo. Sabía que su madre estaba ahí, pero ¿sería capaz de abrir ese espacio emocional que tanto necesitaba? Al girar, se topó con la mirada de su madre, que se detuvo en la puerta contemplando el desorden organizado de su arte. Lucía respiró hondo, sintiendo como si el aire le pesara más que nunca. «Bienvenida», dijo Lucía, intentando imbuir en su voz la calidez que deseaba transmitir. La madre cruzó el umbral, su expresión una mezcla de curiosidad y resquemor. «¿Esto es lo que haces?», preguntó, observando los colores mezclados, las obras aún en proceso. Era un interrogante simple, pero cargado de un trasfondo emocional que podía sentirse en el ambiente. «Sí, aquí es donde me encuentro a mí misma», respondió Lucía, con una sinceridad que sorprendió incluso a su propio ser. «Cada obra tiene una historia, una parte mía que queda atrapada al final. Quiero que las veas, que entiendas lo que esto significa para mí». Sus ojos se posaron en la primera pintura, una explosión de colores que representaba la lucha interna, un lienzo que vibraba con la intensidad de su experiencia personal. La madre se acercó, su mirada se detenía en los matices. Lucía supo que ese momento era crucial. Estaba exhibiendo no solo su arte, sino su alma. Es diferente a lo que imaginaba», admitió su madre, algo que, aunque escueto, era un pequeño destello de apertura. «No sabía que esto era en realidad lo que hacías. Incluso para mí ha sido difícil aceptarlo». Lucía aprovechó la oportunidad para sincerarse, sintiendo que cada palabra liberaba un poco más de la tensión que la atenazaba. «Me ha tomado tiempo encontrar estos colores, esta voz. Durante mucho tiempo me sentí sola, atrapada entre lo que quería ser y lo que esperabas de mí». Las palabras fluyeron, como si las barreras comenzaban a desmoronarse. Su madre observó cada pincelada con atención, y poco a poco, Lucía percibía cómo la incertidumbre se convertía en un espacio compartido de vulnerabilidad. Mientras hablaba, notó que sus manos temblaban, pero había una firmeza en sus convicciones que la impulsaba hacia adelante. El eco de sus emociones reverberó en el espacio. Lucía se dio cuenta de que su arte era más que una forma de expresarse, era un puente a la conexión que deseaba con su madre. «Si te quedas y ves más, quizás puedas entenderme un poco mejor», sugirió, apuntando a un nuevo lienzo que esperaba ser completado. La promesa de un diálogo emocional pendía en el aire. El rostro de su madre parecía suavizarse mientras se movía hacia el próximo espacio, pero todavía había una sombra de duda. Justo entonces el correo del teléfono de Lucía sonó, interrumpiendo el momento. Al mirarlo, su corazón se hundió un poco. Un mensaje de una galería de arte que había estado esperando. «Tu obra ha sido seleccionada para la exposición», decía el texto. Un momento de triunfo, pero también un dilema que se arremolinó en su interior.
Si aceptaba la oferta, tendría que elegir entre seguir su camino artístico o permanecer en la búsqueda del entendimiento con su madre. Cada vez que miraba a su madre, la incertidumbre sobre su respuesta crecía. Finalmente, se encontraba ante una encrucijada, y el nuevo nivel de su carrera artística podría chocar o contribuir a la relación que habían empezado a reconstruir. La presión de la decisión era abrumadora. ¿Podría encontrar el equilibrio entre sus aspiraciones y su deseo de conexión? La tensión le recordó que el viaje apenas comenzaba, y que quizás la revelación a la que se acercaban al visar esas diferencias era solo el primer paso hacia un entendimiento más profundo. Mientras tanto, la pregunta persistía: ¿sería capaz de renunciar a una oportunidad que podría definir su futuro por el bien de una conexión que aún estaba en construcción? Lucía sintió que el tiempo se detuvo, lista para enfrentar el verdadero testimonio de su crecimiento. El aire se sintió denso en el taller mientras Lucía contemplaba el mensaje en su teléfono. Su corazón latía con intensidad, un tambor feroz que marcaba el ritmo de su indecisión. La oferta de la galería era el sueño de todo artista, la oportunidad que había estado esperando. Sin embargo, al mirar a su madre, la mujer que había marcado su vida con tantas expectativas, sintió un pang de culpa que la sacudía hasta lo más profundo. ¿Es todo real? ¿No es solo un momento efímero que pueda perder si me muestro tal como soy? Pensó mientras sus dedos se aferraban al dispositivo, como si su vida dependiera de esa conexión digital. La necesidad de ser vista y validada se sumaba a su deseo de ser aceptada. «Lucía, ¿estás bien?». La voz de su madre interrumpió su tormenta interna, un suave recordatorio de que estaban juntas en este espacio vulnerable. La mujer se había acercado, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación. En ese momento, Lucía tenía la oportunidad de abrirse completamente, de expresar todo lo que había reprimido durante años. Estoy tratando de encontrar un camino», respondió, su voz temblando ligeramente. «Siempre he querido que entiendas quién soy, pero al mismo tiempo me asusta que no te guste lo que haces». Se dio cuenta de que esas palabras podrían ser un primer paso para construir un lazo más fuerte. Cada fracción de su ser anhelaba la aceptación, pero el miedo le susurraba a la mente que podría estar perdiendo una oportunidad invaluable al abrirle la puerta a su vulnerabilidad. «Quizás deberías seguir tu camino», dijo su madre, su tono ya más suave. «Tu felicidad es lo más importante, y yo quiero entender eso». El aliento se le detuvo por un instante. La sinceridad en la voz de su madre, ese leve atisbo de aceptación y el inicio de una conexión le brindaron la fuerza necesaria para hablar. «Entonces, si me permites mostrarte el resto de mis obras, tal vez puedas ver un poco de mí en cada una. Estoy en estas pinturas, en cada trazo». Mientras comenzaba a guiar a su madre hacia el siguiente cuadro, sentía una mezcla de esperanza y temor. Pero esta vez era diferente. Sentía que podía elegir su camino, y que quizás su madre podría ser parte de él en lugar de un obstáculo. Lucía encendió la luz del taller, y la habitación adquirió un brillo nuevo, lleno de color, ilusión y posibilidades. «¿Sabes? Esta obra es una representación de lo que significa ser escuchada y comprendida», explicó, llevando a su madre hacia un lienzo que casi había terminado. Era una representación abstracta de un abrazo, lleno de colores vibrantes que reflejaban emociones encontradas, la lucha entre el dolor y la esperanza. Mientras su madre contemplaba el cuadro con más atención, Lucía notó que su respiración se tornaba más pausada. Era un indicio de que había algo en esa pieza que resonaba en ambas. La inseguridad que antes la había asediado, poco a poco se desvanecía, y una nueva confianza comenzaba a germinar. «Es hermoso, Lucía. Nunca imaginé que pudieras captar estos sentimientos tan bien», murmuró su madre, su voz cargada de admiración y una pizca de sorpresa. En ese instante, una parte de Lucía se sintió empoderada, casi como si el reconocimiento de su madre le diera alas. Pero también, en el fondo, la cruel realidad de la exposición que la esperaba saltó nuevamente. A pesar de esta nueva conexión, el dilema seguía siendo un peso abrumador en su pecho. La decisión de aceptar la invitación a la galería significaba frenar o acelerar el proceso de reconciliación que apenas comenzaba. Se sentía como una balanza.
cada lado pesando la urgencia de conectar con su madre contra su sueño de ser reconocida en el mundo del arte. Justo cuando la conversación comenzaba a fluir, el timbre del teléfono sonó nuevamente. Lucía se detuvo, sintiendo cómo su corazón se aceleraba al ver el número que aparecía en la pantalla. Era un llamado de la galería, recordándole que las decisiones urgentes no siempre se alinean con los deseos del corazón. «Discúlpame un momento», dijo con voz entrecortada, sabiendo que lo que estaba a punto de enfrentar podría cambiarlo todo. Mientras se alejaba, la inquietud la invadió. ¿Cuál era el precio de sus sueños? La incertidumbre la envolvió una vez más, la presión de una elección monumental apretándole el pecho. Al levantarse el auricular, se sintió atrapada entre el camino que había empezado a labrar con su madre y su propia emoción desenfrenada por el arte. «Espero que me entiendas», murmuró para sí misma, preparada para escuchar el mensaje que podría definir su futuro, mientras una nueva capa de su vida se desplegaba frente a ella, llena de posibilidades y decisiones que la llevarían a un desenlace inesperado. El aroma a óleo impregnaba el taller, mientras Lucía se debatía entre el anhelo de reconocimiento y la necesidad de conexión. Después de escuchar la voz de la galería al otro lado del teléfono, decidió que debía decidir con sabiduría. En ese instante, sintió el peso de su identidad como artista y madre, una dualidad que la había definido por mucho tiempo. Su madre, todavía observando el lienzo que había creado, había comenzado a asimilar lo que realmente significaban aquellas obras. Lucía intuyó que cada trazo tenía un propósito, no solo para expresarse, sino también para transmitir lo que anhelaba compartir con su madre y sus gemelos. «Sabes, este cuadro respira esperanza, y cada color refleja no solo mis luchas, sino también mis triunfos», comenzó a explicar mientras se acercaba a su madre. «He aprendido que el arte puede ser una forma de sanación, pero también se necesita valentía para mostrarlo, para vivirlo». La mirada profunda de su madre le dio un atisbo de comprensión. «Sé que no siempre ha sido fácil entre nosotras, y siento que he sido una figura restrictiva en tu vida», admitió su madre, sus ojos llenándose de lágrimas. «Quiero entender lo que has vivido, lo que has sentido». Lucía sintió un nudo en la garganta. Era el primer paso hacia una verdadera convergencia. «No quiero que el miedo nos separe más. El arte es mi voz, pero quiero que también sea parte de nuestra historia, parte de lo que somos como familia», expresó, su corazón latiendo con fuerza. El vínculo estaba fortaleciéndose. La conexión emocional que habían comenzado a construir florecía en medio de esa revelación compartida. Las palabras fluyeron entre ambas, y por primera vez, Lucía sintió que su madre comenzaba a ver el mundo a través de sus ojos. Al ver cómo su madre respondía, Lucía decidió dar un paso audaz. «¿Qué te parecería si muestras una de mis obras en la exposición? Quiero que la gente vea lo que realmente soy, lo que somos en familia». Esa propuesta se sentía como un acto de liberación, el deseo de unir su viaje artístico con la búsqueda de aceptación de su madre. «Me encantaría, pero si lo hacemos será juntas. Quiero aprender, quiero ser parte de esto», respondió su madre, su voz firme y decidida. La carga de su pasado comenzaba a desvanecerse, y la esperanza de un futuro más brillante se hacía palpable. Esa noche, Lucía se sintió de nuevo emocionada. La oferta de la galería no era solo una oportunidad personal, ahora representaba el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, una vida donde su pasión y su deseo de conexión se fusionaban. Ya no estaba sola en su camino, sino que podía contar con la compañía incondicional de su madre. Bajo las luces del taller, comenzaron a trabajar en la presentación de sus obras. Lucía se sentía empoderada, su madre le ayudaba a preparar las pinturas y a describir cada historia que cada lienzo encerraba. Juntas comenzaron a tejer una narrativa que abarcaba tanto el arte de Lucía como el amor incondicional de su madre. El día de la exposición llegó, y Lucía se sintió lista. Al entrar en la galería, su corazón latía con fuerza, no solo por la espera de la respuesta de los asistentes, sino por el nuevo capítulo que estaba escribiendo a su lado. Cada cuadro era una batalla ganada, una historia contada, un testimonio de su crecimiento personal. La aceptación del público fue abrumadora, los elogios nacían de corazones que resonaban con sus experiencias. Y en medio de eso, en la atención que compartían madres e hijas, un sentido de conquista emergió, un reconocimiento de que sus vidas estaban entrelazadas a través del arte y del amor.
Al final de la velada, mientras se abrazaban, Lucía comprendió que había logrado mucho más que ser reconocida como artista. También había hecho un espacio para que su madre entendiera lo que significa amar y crear. Habían desmantelado las barreras del pasado y habían construido un camino donde el amor y la autoexpresión podían coexistir plenamente. Lucía sonreía, no solo por el éxito de la exposición, sino por la fuerza renovada de su relación. Se dio cuenta de que, a pesar de la incertidumbre que había rodeado su viaje, finalmente había alcanzado un equilibrio interior. La historia que había comenzado a contar ahora estaba viva y en constante evolución, y lo más importante, ya no se sentía sola. El logro personal de Lucía no era solo la celebración de su arte, era la capacidad de enfrentar sus miedos y abrazar su identidad, liberando a su familia de las cadenas del pasado. La conexión forjada en ese espacio creativo prometía ser el fundamento de un nuevo legado para sus gemelos, uno en el que el arte no solo expresaba, sino que también unía. Ahora, ese deseo de autenticidad que había buscado a lo largo de su historia era su sello, su legado. Y así concluye este capítulo de Lucía, dejando atrás aquellas sombras, transformando su historia en una luz para el futuro. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Quiero saber sus reacciones y teorías sobre este final, así que comenten sus pensamientos. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. ¡Actúen ya!